Vamos a estar estudiando el libro del profeta Isaías, ¿sí? El libro del profeta Isaías. Y podríamos estudiarlo pensando en dominarlo, en conocer los misterios, en conocer los significados, en conocer el contexto histórico, en poder dar todos los datos que pudiéramos dar acerca de este profeta. Pero si hiciéramos eso y no llegáramos a lo que podríamos conocer como el propósito fundamental, que es conocer el carácter de Dios, habríamos perdido el tiempo. La gracia de este estudio será identificar cómo es Dios. A veces a Dios se le tiene fe o se cree en Él con base en prejuicios o en ideas humanas. Hay personas que ven a Dios, por ejemplo, como un juez bravo que está todo el tiempo fiscalizando a qué horas sus hijos se equivocan para castigarlos, y ven en cada infortunio un castigo de Dios, en cada enfermedad, en cada crisis, un castigo de Dios, porque Dios siempre está allí mirando para castigarnos por si hemos hecho algo que no debimos haber hecho. Otros, en cambio, ven a Dios como un Papá Noel que solo hace escuchar a sus hijos para darles los regalos que están pidiendo. Un papá bonachón que solo se complace en amar, en bendecir y en regalar, y que lejos está de él el castigo o la ira. Otros ven a Dios como de pronto ese amigo, ese compinche, como algunos llaman parcero, que les acompaña en cualquier situación y que se complace muchas veces o alcahuetea porque lo ven tan cercano y tan amigo, hasta utilizan algunos términos como Diosito, Chuchito, amiguito, y una cantidad de términos para verlo así como tan de tú a tú, que no se va a enojar absolutamente por nada. Hay diferentes imágenes acerca de Dios, podríamos seguir refiriendo algunas, pero en Dios encontramos esa unión que para nosotros como seres humanos resulta paradójica o contradictoria muchas veces, que hay entre el amor y la justicia. Y en esa conjugación de esos dos elementos, vemos a Dios precisamente en el libro de Isaías, porque hace referencia a lo uno y a lo otro de una manera extensa, y vamos a tratar de abordarlo, esos 66 capítulos, en estos domingos que nos quedan del año, que ya casi se va a acabar. Pero les invito, precisamente teniendo en cuenta ese carácter de Dios, a que utilicemos esta frase que encontramos allí en Isaías capítulo 45 versículo 21, y ni siquiera por favor no busquen en su Biblia, sino lean como está aquí en esta versión, para que la memoricemos de esa manera. Va a convertirse, de pronto alguien diría, en el santo y seña de Nuevo Amanecer durante el año 2024. Dice Dios: y no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador, ninguno más que yo. Y no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador. Noten que allí están los dos elementos: Dios justo y salvador, ninguno más que yo. Para que recordemos en primer lugar que el propósito es que convirtamos nuestra relación con Dios en exclusiva. Cuando Él dice no hay otro Dios fuera de mí, es diciendo no permito que tú tengas otro Dios. La invitación a que lleguemos a ese punto de convicción de que Dios no tiene competencia.
Pero también para que miremos esa expresión justo y salvador. Es decir, sí, Él está dispuesto a salvar, pero también es un Dios de justicia. ¿Y cómo es que en Dios eso no es una contradicción? Entre otras cosas, el nombre de Isaías significa Dios salva. Él encarna en su nombre lo que va a ser el contenido también de su profecía. Pero teniendo en cuenta que el mes pasado estuvimos hablando bastante acerca del llamado, por todo este propósito que tenemos como iglesia y ese deseo de servir a Dios en diferentes, dimensiones de la iglesia, quisiera que comenzáramos este estudio no por el capítulo 1, sino que conectáramos el tema que traíamos de enero con el capítulo 6 de Isaías, porque en el capítulo 6 es donde se relata el llamado de este hombre, de este profeta. Y vamos a enfocarnos en el llamado de Isaías y luego retomamos desde el capítulo 1 para ir a través de todo el libro, en la forma que se nos permita. Pero antes de entrar en el texto, quisiera presentarles estas imágenes que quiero utilizar como trasfondo. Vamos a ver si avanza. Estas imágenes, ¿cómo les parece? ¿Qué inspira estas imágenes? ¿Paz? ¿A alguien le molesta esa imagen? ¿Les parecen bonitas? Bueno, si a ustedes les parecen bonitas, ahí en la pantalla, imagínense lo que pude sentir yo al tomar esas fotos. Al estar frente a uno de los lugares más hermosos que tiene nuestra geografía colombiana, el Cañón del Chicamocha. Un lugar que personalmente puedo decir, como lo expresé allí en ese lugar, jamás había visto un panorama tan espectacular, tan hermoso. Yo tenía que pensar si era real o si era un mural, un lienzo que habían tendido, porque parecía como terciopelo, esas montañas en la distancia, como que yo quería tocarlas, se veían pequeñas, pero en la inmensidad. El Cañón del Chicamocha. En esos días tuve la oportunidad de hablar desde allá. Tuve que llamar a alguien que es propio de esas tierras, que fue a Sergio, y entonces él me explicó el significado de la palabra Chicamocha en el idioma indígena que corresponde la palabra, y me dijo que eso significaba hilo de plata en noche de luna llena en la cordillera. Después vi que hilo de plata en la noche de luna llena en la cordillera. Todo eso significa Chicamocha. Pero cuando vi ese hilo de plata allá, ese hilo que es el río, aunque está a la luz del sol, entendí el significado. Pero lo importante era el espectáculo emocional o los sentimientos que despertaba ver eso y poder decir: ¿puede alguien observando esto negar al Creador? ¿Puede alguien ver una imagen como estas y decir: eso fue por casualidad que se formó? ¿Puede alguien disfrutar con sus ojos esta hermosura y no pensar que hay un artista detrás de eso? Habían cosas cercanas, matas que podía tocar y colores que podía ver a la distancia. Yo quería descender allá a lo más profundo y tocar
ver esas montañas más cerquita. Pero habían otras cosas que se veían muy inalcanzables, como por ejemplo esos rayos solares, de los cuales estábamos disfrutando su calor, su luz, pero eran muy lejanos, ese no podía llegar allá, el sol. Todo esto es una maravilla que manifiesta la presencia de Dios. Como lo decía el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y en ese salmo el salmista también habla de cómo el sol recorre cual gigante de un extremo del cielo hasta el otro y nada hay que se esconda de su calor. Y todo eso lo refleja como una forma como Dios se manifiesta. Realmente me sentía en la presencia de Dios al estar viendo su creación. Y me imagino que algo así pudo haber experimentado Isaías en este capítulo 6. Y quería ponerlos frente a esta situación porque al leer el capítulo 6, alguien podía ver este relato como una imaginación de un hombre de Dios, un sueño, una visión simplemente, pero que fuera imposible de realidad. Porque cerca de nuestros ojos y de cada uno de nosotros está la gloria de Dios. Aquí en el capítulo 6 nos encontramos entonces, vamos a leer estos primeros versículos. Hay algo que está deteniendo allí ya. Vamos a llamarlo el llamado del profeta, un encuentro divino humano. Capítulo 6 comienza diciendo lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esa es la experiencia que tiene Isaías, pero que de una manera enfática, él siendo un libro profético, siendo un libro que se reconoce por su literatura profética, en esta porción él decide relatar. Si ustedes miran, y lo vamos a hacer los capítulos anteriores, el libro comienza diciendo visión que tuvo Isaías, y repite en algunas ocasiones esos primeros 5 capítulos. La visión que tuvo Isaías es como una tercera persona, como si fuera otro el que estuviera hablando acerca de Isaías, que tuvo ciertas visiones. Pero cuando él llega al capítulo 6, él relata su experiencia personal. Y entonces habla en primera persona: vi yo al Señor. Ya no es una tercera persona. Pero además de eso pone una referencia histórica en el año en el que murió el rey Usías, como diciendo que quede registrado para la historia, la época, el momento. Él no quiere que se olvide cuándo sucedió su experiencia personal de haber visto la gloria de Dios en el templo. Y luego relata eso que parece para nosotros extraño: la presencia de Dios, sus faldas llenando el templo, humo que ocupaba toda la casa, algo espectacular, inimaginable, pero que no es lejano cuando podemos ver la presencia de Dios en su creación. Podemos decir entonces que fue un encuentro personal, histórico y extraordinario. Personal, que el autor quiere que no se olvide que fue algo que él vivió, y dice yo. Histórico, y pone un dato histórico, un dato de la época en la que sucedió, pero además relata lo extraordinario de este encuentro.
Y luego sigue diciendo en el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Noten lo que causa la presencia de Dios en este hombre. ¿Qué es lo primero que se imagina? Hasta aquí llegó mi vida. Estoy muerto. Porque hay un contraste que él no puede soportar y que no se imagina que Dios aguante. Y es siendo santo, 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 estar Isaías, como se describe o se autodescribe, un hombre de labios inmundos. Es decir, la presencia de Dios lo primero que hace es reflexionar sobre sí mismo y decir, yo no soy digno de estar aquí en la presencia del santo, 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 siendo yo un hombre de labios inmundos. No soy mejor que el resto del pueblo de Israel, también un pueblo de labios inmundos. No merecemos estar en la presencia de Dios. Reconoce su indignidad para estar allí y para hablar con Dios, ni siquiera verle. Así que él reconoce que es un hombre pecador. Se humilla y dice, simplemente me queda esperar morir en este lugar. Encontramos esa humillación y esa confesión de pecado, y eso es algo que nos debe llevar a reflexionar sobre si es posible que Dios, cuando llama a alguien, pueda encontrar a alguien que merezca ser llamado. ¿Será que es posible que alguien diga, bueno, Señor, te habías demorado en fijarte en mí? Yo soy la persona indicada para ese ministerio, para esa tarea. Yo que he sido tan fiel contigo, Señor, yo que he cumplido con esto y aquello, que hace tanto tiempo que te estoy sirviendo, que he estudiado, que he aprendido, que he hecho, que he sido fiel. Y de pronto pensamos que un llamado de Dios es merecido. Isaías, todo lo contrario, dice, estoy perdido, no merezco. Pero la respuesta de Dios no le contradice. No contradice, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz de Dios o del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios no le contradice. Dios lo que hace es una limpieza profunda, una cauterización del pecado a través de estos carbones encendidos que tocan los labios de Isaías. Y le dice, ahora estás limpio de culpa y de pecado. Y entonces le dice, ¿a quién enviaré? Qué bonito esto para reflexionar acerca del proceso de Dios para su llamado. Nadie es digno, pero Dios tiene una forma de limpiar al ser pecador y luego enviar. Qué bueno que haya sido en ese orden, ¿verdad? A veces el pecado detiene a alguien para servirle a Dios. A veces la supuesta dignidad de alguien le impulsa para servirle a Dios. Pero la verdad es que nadie es digno, pero Dios puede limpiar a cualquiera. Y una vez limpio, le llama. ¿A quién enviaré? Y entonces Isaías no tiene otra cosa que responder sino, heme aquí, envíame a mí. Es un encuentro divino humano que lleva a lo que podemos llamar una limpieza con propósito, que podría ser una definición de lo que conocemos como santidad. Dios santifica con un propósito. Dios no limpia o santifica nada para que se vea bonito.
como hacemos nosotros cuando limpiamos esos objetos con los que decoramos la casa, esos juguetes o porcelanas que ponemos en algunos lugares, y siempre estamos limpiando solamente para que se vean bien. Dios no limpia con ese propósito. Cuando Dios limpia a alguien es porque tiene un propósito con esa persona para hacer, para trabajar. La limpieza con propósito en la vida de Isaías. Luego encontramos versículos 9 y 10 que dice: y dijo Dios, ahora di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué tal la tarea? Como que hay un giro en todo este espectáculo hermoso de encuentro con Dios, de majestuosidad, de un lugar sublime, de la presencia de un Dios bondadoso que decide limpiar a Isaías. Y cuando éste pregunta lo que tiene que hacer, entonces Dios le dice: vaya y haga que el pueblo no se convierta. Qué chocante, qué contraste, qué sorpresa. ¿Pueden imaginarse ustedes el corazón de Isaías o sus ojos? ¿Cómo así, Señor? Si yo tampoco soy digno y tú me has limpiado. Extraño. Pero tal vez esta sea una evidencia o una razón por la cual el llamado de Isaías está en el capítulo 6. Si ustedes miran, y los vamos a mirar a los capítulos anteriores, relata o describe una situación deprimente del pueblo de Israel. Un pueblo del que Dios se queja porque son rebeldes, porque se han vuelto atrás, porque han cometido injusticia, porque han dado un pésimo testimonio. Están totalmente apartados de Dios, aunque practican la religión judía. Y Dios está viendo a este pueblo de una forma deprimente. Isaías ya ha visto eso en los capítulos 1 al 5. Y prácticamente aquí vemos a Dios llamándole después de haberle mostrado una situación casi irreparable. Un pueblo enfermo de manera irreversible. Por eso cuando lo envía a llevar un mensaje que podemos catalogar como una encomienda desconsoladora. Una encomienda desconsoladora. La respuesta de Isaías es consecuente con eso. Yo dije, dice Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Una pregunta lógica, ¿verdad? Él esperaba un envío a algo más agradable. Y dice: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Es decir, el alcance de esta tragedia es aún más desconsolador. No hay un límite. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que no haya nada. Hasta que todo quede asolado, este pueblo quede destruido totalmente. ¿Cómo estaría el corazón de Isaías? Bueno, ¿cómo estaría el corazón de un predicador, de un pastor, de un profeta hoy en día? Que muchas veces se busca entregar mensajes que atraigan a la gente, que entretengan a la gente, o que por lo menos satisfaga las peticiones de la gente. Que de pronto se teme entregar un mensaje confrontante porque de pronto se va y la idea es no perder al cliente o no perder rating. Así que mejor entregar promesas donde la gente se pueda aferrar y sentirse satisfecha. El mensaje de Isaías no era nada agradable, pero el alcance
aún más desconsolador. Y entonces les invito a recordar estas imágenes, porque es donde Isaías nos permite a nosotros pensar que a Dios le podemos ver en la creación, pero quiero que las comparen con estas otras. Las mismas montañas, mismos lugares en Colombia, destruidos, asolados. Y sí, seguramente ya no genera gozo ver, ya no genera atractivo, ya no genera decir qué maravilla la creación de Dios, sino ya no genera lágrimas, desconsuelo. ¿Cuántos campesinos de nuestras montañas en esta semana al ver estas imágenes lloraban, pensando en sus cosechas, pensando en cuándo se van a restaurar esos árboles, esa vegetación que se perdió, esa fauna que se perdió? Solo lágrimas. Y podríamos decir el fenómeno del niño, el sol. Pero ¿no estará aquí también la mano del ser humano, el descuido de la humanidad, la mala administración de la tierra? Y por eso quiero que estas imágenes representen el pecado y la maldad de la humanidad. Dios creó una tierra y un universo para que fuéramos maravillados por su presencia, pero el ser humano se ha encargado de destruirlo. Y entonces esto nos hace pensar en el versículo 13 con el que termina esta porción, porque Dios añade: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Si quedare algo, esto volverá a ser destruido. Pero en el último momento de este llamado aparece lo que estábamos esperando: el pero. Pero, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Una frase un tanto extraña y necesitamos repetirla para entenderla. Pero aquí alguien podría verlo a primera vista como un momento de consuelo. Bueno, como que al fin va a haber algo bueno. Y seguramente estará en las Biblias que subrayan las promesas como uno de esos libros, esos versículos de promesas. Como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Pero yo los invito a una pregunta: ¿será una promesa o será un nuevo llamado? ¿Está diciendo Dios que se va a levantar algo, o estará diciendo que hay algo que queda con la tarea de levantar? Así será el tronco, la simiente santa. Hay una simiente santa en ese pueblo de Israel, que aunque el pueblo esté sumergido en el pecado, hay allá alguien, una semilla, alguien que todavía cree en Dios, alguien que todavía busca a Dios, alguien que todavía obedece a Dios. Y en ese poquito, en esa simiente pequeñita santa, está la esperanza de que esos montes de Israel vuelvan a reverdecer. Y esa es la realidad del ser humano. El llamado a la iglesia es un llamado a la santidad para levantar renuevos en un mundo de pecado. Podríamos concluir diciendo: el llamado de Dios es un encuentro con la gloria divina en medio de la depravación humana para la búsqueda de restauración. Es un contraste. En el llamado de Dios vemos la gloria de Dios, pero Él nos hace ver la miseria del ser humano en ese mismo llamado.
Nos pone frente a las dos situaciones y nos dice: ustedes están con una tarea de ser simiente santa para la restauración del ser humano. Es un encuentro con la gloria de Dios en medio de la depravación humana para la búsqueda de restauración. Una imagen más que quiero llevarles a observar, y es esta. Cuando Jesús tomó el pan y la copa para celebrar con sus discípulos una especie de despedida, seguramente era un momento glorioso. Él estaba anunciando su muerte, pero tenían una cena privada, solo él y sus discípulos allí. Y él dándoles las últimas enseñanzas y ellos disfrutando de la presencia de Dios, incluso de la comida que él les compartía. Y entonces toma un pan y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Siendo un símbolo, por supuesto, el momento era reverente, era silencioso seguramente, pero no hay duda que ellos debían estar contentos en la presencia de Jesús. Pero cuando Jesús parte ese pan y luego levanta esa copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué representaría la copa a los ojos de los discípulos? Como esta, seguramente algo agradable, en recipientes seguramente muy especiales para el momento, pareciera como una fiesta, como una ceremonia atractiva. Pero ¿qué estaba diciendo Jesús? Esto representa mi sangre que por vosotros es derramada. Jesús estaba hablando de algo que iba a pasar al día siguiente y no era algo agradable, era violento, era algo que iba a dejar en evidencia la maldad del ser humano. Era algo que iba a demostrar que mientras él venía a hablar de amor, de reino de Dios, de verdad, de salvación, el ser humano solo estaba pensando en matar. Así que esa ceremonia tenía las dos imágenes: algo agradable ante la presencia de Jesús, pero algo desagradable ante lo que le iba a costar al día siguiente. Y entonces Jesús dice algo que reúne las dos imágenes: haced esto en memoria de mí. ¿Eso qué es? Un llamado más. Cuando Jesús llamó a sus discípulos a compartir las buenas nuevas del reino de Dios, los colocó frente a la tragedia humana de la violencia y ante la belleza de la presencia de Dios, dándoles una tarea para hacer en medio de la humanidad. Cuando participamos de esta ceremonia, nosotros no solamente estamos haciendo gala de la hermosura de la ceremonia, tenemos que ser conscientes de la tragedia humana que ha hecho que Jesús nos llame para compartir las buenas nuevas de su salvación. Por eso en esta tarde quiero pedirle a usted que cierre sus ojos allí donde está y medite y responda a esta pregunta: ¿está dispuesto a aceptar el llamado de ser simiente santa, de restaurar la maldad, de la maldad al ser humano con su testimonio? ¿Está dispuesto a decir: heme aquí, envíame a mí? Mire este pan y esta copa como una representación del llamado que usted tiene. No es una simple fiesta, es un llamado. Y si usted acepta ese llamado, si está dispuesto también a ofrecer sus manos para ser enviado, entonces le invito a que pase acá y tome un trozo de este pan
y tome una copa, aceptando el llamado. Si lo va a hacer, venga por este lado derecho mío, tome un trozo de este pan y una copa mientras recordamos las palabras de Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. En una forma de decirle al Señor: heme aquí, participemos de este pan en memoria suya. En reconocimiento a nuestra indignidad y la necesidad que tenemos de limpieza, como también la necesitó Isaías, bebamos de la copa que representa la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Señor, te agradecemos por tomar la iniciativa en acercarte a nosotros a pesar de nuestro pecado, a la humanidad, incluso venir para estar entre nosotros, ser azotado por nuestra maldad. Gracias porque todo lo hiciste por amor y búsqueda de reconciliación. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios, que cada uno de los que estamos aquí y que hemos hecho esta confesión a través de el pan y la copa, nos convirtamos en instrumentos en tus manos para seguir anunciando tu salvación. Gracias por ese llamado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Está lloviendo, así que mejor siéntense y esperen un ratico. Tómense un tinto mientras tanto. Dios les bendiga.